Bueno, para comenzar, vamos a poner sobre la mesa una cita de Raúl Saldívar. Y dice lo siguiente: no es suficiente ni honesto asegurarle al mundo que la Biblia es la palabra de Dios y no saber cómo esta, es decir, la Biblia, se ha formado. No es suficiente asegurar que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y no saber el intrincado proceso de su formación. Aquí hay que hacer una salvedad. Raúl Saldívar está hablando particularmente del Nuevo Testamento, ¿sí? Sin embargo, hay algo que compartimos aquí. Él está hablando de el intrincado proceso de formación intertextual de los escritores del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, haciendo una paráfrasis a lo que dice Saldívar, yo diría: no es suficiente ni honesto decir o creer que el Dios de la Biblia es un Dios de pactos e ignorar la naturaleza de los pactos bíblicos. Es decir, que no basta solamente con creer que Dios es un Dios de pactos y tener una idea de que la Biblia habla de ciertos pactos, sino que nosotros de forma intencional tenemos que conocer, educarnos, investigar, leer respecto a cómo fue el intrincado proceso de la formación redaccional de las escrituras y en este caso particularmente de los pactos. ¿Cómo entendían los pactos los escritores de la Biblia? Esto es muy importante porque Raúl Saldívar nos hace una invitación no solamente a una lectura devocional, sino que para todos los que han leído este libro y para los que no, pues es una invitación para que lo hagan, porque los escritores del Nuevo Testamento, ellos escriben, pero al escribir el Nuevo Testamento, ellos lecturas ciertos libros en circulación en esa época que para nosotros es desconocido. Un ejemplo, pues el libro de Enoch. En este caso, nosotros también hay ciertas cosas que desconocemos. Por ejemplo, los pactos. ¿Cómo asimilaban los escritores del Nuevo Testamento de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a su cultura? ¿Cómo asimilaban los pactos? Si nosotros desconocemos eso, caeremos en este mismo error que dice Raúl Saldívar, el error de no saber el intrincado proceso de la formación redaccional en el texto bíblico, particularmente de los pactos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora traigo aquí una cita de John Walton, pero citado a su vez por Gentry y Wellum, respecto a la importancia de los pactos en la Biblia. Fíjense cómo John Walton coloca la temática, el concepto de los pactos como el mecanismo del programa de autorrevelación, un programa de autorrevelación divino. O sea, esto es muy importante. Fíjense lo que nos dice John Walton. Dios tiene un plan en la historia que está ejecutando soberanamente. El objetivo de ese plan es que Él, es decir, Dios, se relacione con las personas que ha creado. Sería difícil para la gente entrar en una relación con un Dios al que no conoce. Si su naturaleza estuviera oculta, oscurecida o distorsionada, una relación honesta sería imposible. Para despejar el camino de esta relación, Dios ha emprendido como objetivo primordial un programa de autorrevelación. Dios quiere que la gente le conozca. Ahora, fíjense cómo dice John Walton. El mecanismo que impulsa este programa divino, es el pacto y el instrumento es Israel. El objetivo del pacto es revelar a Dios. Esto es muy importante porque
como dijera Raúl Saldívar, no basta solamente comprendemos qué significa que Dios sea un Dios de pactos. Si desconocemos la naturaleza del pacto en la Escritura, ¿sí? Lo que implica no solamente en la mente del escritor bíblico, sino en la audiencia a quien se escribieron cada uno de los libros de la Biblia. Así que nuestro deber, nuestro llamado es a investigar y a conocer, en este caso, la naturaleza de los pactos. ¿Por qué? Porque dice John Walton, porque resulta que Dios tiene un mecanismo de autorrevelación que es el pacto. Entonces, si desconocemos la naturaleza de los pactos, en automático vamos a tener muchas veces inconscientemente malas interpretaciones de la Biblia o del Dios del pacto. La siguiente, por favor, ven. ¿Otra más? Bueno, la primera parte de esta clase va a ser conocer el recurso hermenéutico de la teología bíblica. La teología bíblica nos va a demandar un acercamiento intencional al texto, no un acercamiento devocional, que es lo que todos tenemos a la hora de nuestro devocional diario, una lectura que nos edifique, pero en la teología bíblica se necesita algo más, un acercamiento honesto, intelectualmente honesto y responsable ante el texto que tenemos enfrente, que es, pues, la Biblia. El que sigue, por favor. Nuestra propuesta para esta clase y para todas las clases que siguen va a ser el recurso hermenéutico de la teología bíblica, por varias razones. Número uno, porque nosotros, pues como estudiantes de la Biblia, debemos intencionalmente buscar la exégesis. Aquí vamos a ver dos conceptos que, aunque puede ser raro o nuevo para algunos, no es difícil. Exégesis y eisegesis. Entonces, por acá tengo una cita de J.M. Martínez y dice, el exégeta. ¿Quién es el exégeta? Todo aquel que estudia la Biblia debe procurar la exégesis. Es decir, todo aquel que haga exégesis es un exégeta. El exégeta, sean cuales sean sus puntos de vista iniciales, ha de acercarse con actitud muy abierta al texto, permitiendo que es decir, que el texto los modifique parcial o totalmente en la medida en que no se ajusten al verdadero contenido de la escritura examinada. Dice J.M. Martínez, si cumple honradamente su cometido, lo que haga será exégesis, no eisegesis, es decir, extraerá del texto lo que éste contiene en vez de introducir en él sus propias opiniones. Es decir, tenemos el texto aquí y nosotros tenemos dos opciones. Podemos acercarnos gritándole al texto lo que queremos oír. Entonces abrimos la Biblia, agarramos el pasaje por los pelos y decimos, la Biblia dice esto, y hacemos que la Biblia diga lo que no dice. El exégeta, por el contrario, dice Martínez, tiene que acercarse con una mentalidad abierta al texto, a tal punto que el texto tenga la autoridad de modificar o cambiar la idea que nosotros traemos en nuestra mente respecto al texto. Debemos dejar que la Biblia hable por sí sola, que esto ya es un principio hermenéutico. Entonces, nosotros, ¿qué queremos hacer? Pues queremos ser exégetas honestos y exégetas responsables. Por eso abogamos por la teología bíblica. La que sigue, por favor, ven. Bueno, aquí vamos a hacer una comparativa entre lo que es la teología bíblica y la teología sistemática. Para ello voy a mencionar una cita de George Eldon Ladd. Fíjense lo que dice, la teología bíblica es la disciplina que presenta el mensaje de los libros
de la Biblia. Y fíjense cómo dice, en su marco histórico. No solamente basta con saber qué dice la Biblia. Si queremos saber qué dice la Biblia, lo abrimos y lo leemos. Y ya sabemos qué dice. Lo importante no es saber qué dice, sino quién lo dijo, a quién lo dijo y por qué lo dijo. En qué contexto histórico y cultural. Bajo qué circunstancias se dijeron tales cosas o pasaron tales cosas. Y esto es la exégesis, ¿sí? Esto nos demanda, como les decía anteriormente, pues intencionalmente leer, investigar, conocer, pasar de una lectura devocional a una lectura intelectual intencionalmente honesta. No solamente qué dijo, sino a quién lo dijo o por qué lo dijo. Buscar entender el texto en su contexto histórico. Y para ello, por eso abogamos en la teología bíblica. Es por encima de todo una disciplina descriptiva. No se ocupa en principio del significado último de las enseñanzas de la Biblia ni de su pertinencia para el tiempo actual. Esto corresponde a la teología sistemática. A veces nosotros, en nuestra lectura devocional, nosotros queremos aplicar directamente lo que dice el texto. Bueno, David dijo esto, ¿cómo lo aplico a mi vida el día de hoy? Eso está bien, pero eso no es exégesis. David dijo algo, bueno, ¿para qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cuál era el propósito? Esto, el marco histórico va a ser muy importante. Y aclaro esto a través de la teología bíblica y no de la teología sistemática, abordaremos el tema de los pactos. ¿Por qué? La que sigue, por favor. ¿Estás ahí, vos? Ok. Sí, la que sigue. ¿Por qué abordaremos el tema de los pactos desde la teología bíblica? Les voy a presentar tres razones, ¿sí? La número uno es porque estamos a favor del exégesis. Ya hasta aquí hemos visto que es la exégesis, ¿verdad? Extraer del texto el mensaje, no insertar un mensaje en el texto, sino extraer. La teología bíblica, nos va a decir Paul Enns, se refiere a la metodología que con orientación histórica, lo que les venía yo diciendo, toma su material del Antiguo y Nuevo Testamento para llegar a una teología. ¿Sí? Esto es importantísimo. Nuestra teología está basada en el contexto histórico del pasaje. ¿Sí? Esto va a ser lo importante. El contexto histórico del pasaje va a determinar nuestra teología. Es exegética, estamos hablando de la teología bíblica, es exegética por naturaleza, enfatiza las circunstancias históricas y examina la teología dentro de un periodo dado de la historia. Y ojo con esto que viene aquí es importantísimo. Examina la teología dentro de un periodo dado de la historia. Y Paul Enns menciona esto como las eras noáquica o abrahámica. Esto es importantísimo. Hay una regla, ¿verdad? Hermenéutica. Cuando nosotros leemos en la Biblia, debemos hacer las preguntas correctas. ¿Sí? ¿Esto que estoy leyendo es descriptivo o es prescriptivo? Es decir, ¿es un mandato o es solamente la descripción de algo que pasó? Bueno, David hizo algo, yo tengo que hacer lo que David hizo, o sea, ese pasaje es prescriptivo, es un mandato para mí, yo también lo tengo que hacer, o es descriptivo, solamente está describiendo lo que él hizo por alguna circunstancia en particular. Ahora, aparte de hacerle esta pregunta al texto, hay otra pregunta que Paul Enns nos va a decir aquí. Nosotros debemos identificar en el texto lo que estamos leyendo, a qué pacto pertenece. Lo que Paul Enns menciona, las eras, una era noáquica o abrahámica.
¿sí? Les pongo un ejemplo. El salmista dice, la ley de Jehová es mi delicia. Entonces yo agarro y abro la Biblia y digo, bueno, entonces la ley de Jehová es mi delicia. Tengo que preguntarme ese pasaje, en qué pacto está, en qué pacto aparece, ¿sí? Cuando estaba vigente, ¿cuál pacto? ¿Quién está hablando? Acuérdense de las preguntas. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Sí? Y este tipo de preguntas muchas veces no le hacemos al texto. Abrimos Éxodo 23 y dice, acuérdate del día de reposo. Y yo digo, bueno, yo tengo que guardar el día de reposo porque lo dice Éxodo 20. Pero tenemos que examinar el texto en su contexto e identificar a qué periodo, a qué pacto pertenece. Esto es parte de la exégesis. Es importante entender que estas eras mencionadas por Paul Enns hacen referencia a los pactos. Por eso dice era noágica, es decir, el pacto con Noé, era abrahámica, el pacto con Abraham. La que sigue, por favor. Ven la que sigue. Ya Muy la bien. puse. Estamos a favor del exégesis. Yo creo que todos aquí estamos a favor del exégesis. Y número 2, estamos a favor de la intertextualidad de la Biblia. No voy a hablar mucho acerca de la intertextualidad, pero para quien quiera conocer muy bien, con ejemplos, lujos y detalles, el libro de Raúl Saldívar es una obra maestra respecto a la intertextualidad del Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, este fenómeno que sucede en el Nuevo Testamento también sucede en el Antiguo Testamento. Voy a leer por aquí una cita de Gentry y Wellon. La teología bíblica nos lleva a extraer el mensaje unificador de todos los libros de la Biblia en su marco histórico. Y solo se puede llegar a dicha comprensión cuando logremos identificar los diferentes pactos en la escritura. Ahora, fíjense lo que dice D.A. Carson. Esto es una cita de D.A. Carson, citado por Gentry y Wellon. La teología bíblica es como una disciplina exegética inductiva que opera desde los textos bíblicos en toda su diversidad literaria. Al hacer conexiones entre textos, también intenta dejar que el texto bíblico establezca los temas a tratar. Esto es lo que queremos decir. Debemos leer las escrituras en sus propios términos, es decir, intertextualmente. Por lo tanto, nuestro propósito siempre debe ser encontrar ese hilo conductor que une a todo el canon bíblico. Ojo, desde ya estamos diciendo que ese hilo conductor ya lo encontramos, ¿verdad? Estamos estudiando la Biblia a través de los pactos, porque asumimos que ese es el hilo conductor. Eso es lo que hace que los libros que aparentemente tienen contradicciones para algunos, o cómo hago que Génesis concuerde con Malaquías, cómo concuerda la Torá con los salmos, con los textos, con los profetas o con el Nuevo Testamento, sentido a toda la diversidad literaria que encontramos en las escrituras. Es decir, que esa intertextualidad, Raúl Saldívar nos menciona en el Nuevo Testamento, también está presente en el Antiguo Testamento. Muy bien, el que sigue, por favor. Abordamos el tema de los pactos desde la teología bíblica porque estamos a favor del exégesis, porque estamos a favor de la intertextualidad. Y tercero, y muy importante, porque estamos a favor de la revelación progresiva. Aquí tengo dos citas, una de Gentry Wellon y otra de George Eldon Ladd. La primera dice, la misma forma y figura de la escritura nos recuerdan que Dios no se reveló en un acto exhaustivo, sino de una forma progresiva y orgánica. Esto es muy importante. Y de hecho es esta cualidad orgánica de la revelación la que explica su diversidad.
Es decir, que la Biblia no cayó del cielo, sino que cada parte de ella, cada libro, cada historia, cada era, cada pacto, tiene un trasfondo cultural e histórico, circunstancial y teológico en particular. Para entender la revelación debemos entender su historia. Esto es muy importante porque cualquiera que sea la historia que haya quedado registrado en la Biblia, cualquiera que sea, aunque pareciera muy insignificante, todas las historias que aparecen en la Biblia fueron registradas allí con un propósito teológico. Ahora, Ladd nos dice lo siguiente: la revelación no puede equipararse simplemente a las escrituras hebreo-cristianas. La Biblia es un segmento especial dentro de una actividad divina más amplia de revelación. La revelación especial implica una serie de sucesos históricos únicos de liberación divina, culminando en la encarnación, expiación y resurrección de Jesucristo. Es decir, que la revelación no es solo la escritura, porque la escritura es el testimonio de eventos históricos que fueron registrados allí con un propósito teológico, ¿sí? Algo importante en la revelación, al ser progresiva, es que vamos a ir viendo cómo poco a poco, escalón por escalón, la revelación de Dios va avanzando, ¿sí? Y esto lo vamos a comprender cuando veamos los pactos, cómo van avanzando los pactos y cómo los pactos están relacionados uno con el otro. La que sigue, por favor, ven. Hasta aquí vamos claro de que la revelación de Dios es tanto progresiva como orgánica, ¿sí? Podemos ver una unidad inherente a todo el canon bíblico, unidad teológica, vinculada y expresada no solo en mensajes teóricos, sino en eventos históricos. Ahora, Lazar menciona lo siguiente: la revelación de Dios a lo largo de los siglos se produjo por medio de una combinación de hechos y palabras. En esa misma línea de pensamiento, Ladd menciona que la revelación de Dios implica una serie de sucesos históricos. Sucesos históricos que expresan una revelación divina, progresiva, orgánica e incompleta. Porque la revelación que Dios le da o que le permite a Noé es muy limitada comparado con la revelación que recibe Abraham. Y a su vez, esta revelación es limitada comparado con la revelación que recibe el pueblo de Israel en el Sinaí. Pero esa revelación también es limitada comparado con la revelación que recibe David o que se recibe en el Nuevo Testamento. Vamos a ver siempre esta revelación de forma progresiva. Muy bien, la que sigue, por favor. Vamos a terminar la primera parte y voy a poner la carne sobre el asador con esta cita de Gentry y Wellum. En conclusión, uno no puede entender completamente las escrituras y sacar conclusiones teológicas correctamente, fíjense lo que dice Gentry y Wellum, sin comprender cómo todos los pactos bíblicos se desarrollan a través del tiempo y encuentran su propósito, término y cumplimiento en Cristo. No afirmamos que los pactos son el tema central de las escrituras. En cambio, afirmamos que los pactos forman la columna vertebral de la metanarrativa de la Biblia y por lo tanto es esencial conectarlos. Conocerlos, sí, conectarlos correctamente para discernir con precisión todo el consejo